Alejandro Torres, estudiante de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Querido Manuel, me da mucho gusto saludarte y empezar esta semana por aquí contigo. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias y bonito lunes, estimado Alejandro. A ver, platícame por qué la nota en los medios de comunicación no es que 500,000 de personas haya inundado, no el Zócalo, el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué esa no es la nota y sí lo es que rompieron una piñata y la incineraron? Eso suele suceder en varias fiestas familiares mexicanas, pero cuando sucede en el Zócalo capitalino y es una protesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un escándalo nacional, Alejandro. Sí, creo que es uno más de los pretextos. Se puede buscar la oposición desesperadamente y los medios de comunicación para desviar la atención de lo importante que fue el día ayer haber tenido una concentración, como tú bien dices, de más de 500,000 de personas el día sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. Y creo que, pues, incluso ha habido una operación desde hace muchos años de parte de los medios de tratar de desviar la atención de las protestas sociales. Lo veíamos incluso desde el 2014, cuando hubo protestas por Ayotzinapa y en el Politécnico, así como en la UNAM y otras universidades. Lo vimos en 2012, cuando trataban de desviar la atención a esa parte de los destrozos que se hacían en las marchas y no verdaderamente al descontento social que había acumulado. Y creo que un acto como el de ayer que se dio en el Zócalo de la quema de esta imagen de la ministra Piña, justamente a mí me recordó mucho en el 2014 cuando se quemó un monigote del presidente Peña Nieto. Yo estaba ahí, muchos estábamos presentes, yo en ese entonces tenía 14 años, estábamos ahí en el Zócalo, al finalizar la marcha se prende este monigote que creo que como muchas y muchos que estamos en el movimiento de la Cuarta Transformación, pues no hemos compartido ese tipo de manifestaciones, pues tal vez un poco más radicales que pueden llegar a pues sacar mucho de ese descontento acumulado, de ese coraje, de esa rabia, pero lo entendemos y eso es importante decirlo porque así como en el 2014 se quemó esa figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues ahora se entiende el descontento que puede haber y habría que preguntarse qué es lo verdaderamente violento o qué es lo verdaderamente injusto, como tú bien acabas de decir incluso en la cápsula que nos presentaste. Si es violento realmente quemar una piñata de la ministra Piña o es violento de su parte, pues conservar y generar acciones desde el Poder Judicial que permitan que prevalezcan la violencia, la impunidad en este país que tanto ha dolido mucho porque trata de casos de secuestros, de robos, no de robos de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco y de otros casos emblemáticos que como tú ya muy bien has expuesto, pues la ministra Piña o desde la llegada de la ministra Piña hemos visto que pues hay un signo de impunidad que ya está marcando su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que justamente como decimos eso es lo verdaderamente injusto, no que haya expresión de descontento popular, porque pues esa es la forma que tiene el pueblo al carecer en muchos casos de medios de comunicación, de un gran capital para poder incidir en las decisiones del Poder Judicial, que es como hoy actualmente se manejan las cosas en los ministerios públicos, en los juzgados, con quien más tiene dinero, pues es obviamente mayor favorecido. Y al carecer de todas estas herramientas, pues el pueblo tiene que sacar su rabia, su coraje de alguna forma, porque pues cada vez hay un pueblo, eso sí, más informado, más consciente de todos estos casos que se han dado ya desde el Poder Judicial y que es muy claro que hay una operación desde estos organismos pues para tratar de frenar una transformación en el país. Entonces, pues creo que eso es parte de lo que vimos el día de ayer. No zigzaguear. No zigzaguear fue, digamos que, de lo más emblemático que se dijo el día sábado, antier, para esta manifestación, Alejandro. No zigzaguear. Mira, el mensaje teledirigido creo que queda perfectamente claro a quién va. Pero más allá de a quién va, creo que es un mensaje en general para los tres, para Marcelo, para Claudia y para Adán Augusto López. Es un mensaje para ellos tres, no zigzaguear y aferrarse, anclarse a los principios de la izquierda y ahí mantenerse. Se habló
en letras subliminales, como le encanta hacer al presidente López Obrador, de la sucesión. Y entonces digo, hay de mensajes subliminales a mensajes subliminales. Ya luego sale cada monividente de la política que te dice, no, se quiso referirse así con el ángulo del sol. Pura tontera, pero en los hechos están las palabras, y lo que ha dicho el presidente López Obrador en este contexto de la nacionalización de el petróleo, Alejandro, deja un fuerte mensaje político para quien pueda ser su sucesor. ¿Tú cómo lo entiendes? Creo que hay que releer mucho el discurso, hay que escucharlo de nuevo, pero incluso hay que leerlo, hay que revisar la versión estenográfica que por ahí ya está en internet del discurso de ayer de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que leerlo varias veces, incluso como tú dices, para poder pues interpretar de forma correcta lo que él trató de decir, específicamente cuando cita, cuando recuerda el momento de la sucesión presidencial entre el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente que no tuvimos, que fue Francisco J. Mújica, por la elección que al final toma el presidente Cárdenas de pues decidirse por Manuel Ávila Camacho. Pero aquí el presidente López Obrador contextualiza muy bien cómo es que se da esta decisión y de alguna manera, si no justifica, sí trata de explicar por qué lo hizo así el presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, y es porque explica desde la situación que había con Estados Unidos, que se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, que había un contexto interno muy complicado con la beligerancia de la derecha más reaccionaria en el país, y que en ese contexto, pues el presidente Cárdenas, para asegurar la estabilidad del país, pues trata de, en este caso, inclinarse por una opción mucho más moderada, yo diría no moderada, sino de derecha, porque pues muchos creemos que el centro no existe, no hay centro, y como tú dices, no hay medias tintas, ni oportunidad para zigzaguear, sino que estás con la izquierda o estás del lado conservador, no estás con la derecha. Y aquí cuenta cómo el presidente Manuel Ávila Camacho pues pacta también con muchos sectores empresariales, con la derecha, para poder garantizar la gobernabilidad también en su gobierno, que incluso pues menciona que a pesar de que fue el presidente Ávila Camacho el elegido, hubo una elección complicada y un tanto violenta. Creo que es muy importante recordar todo este pasaje y seguirlo estudiando para poder también entender por qué es que él decide no influir de alguna forma, como sí lo hizo el presidente Cárdenas en esta decisión de la sucesión presidencial, sino que ahora se deja en manos de la gente. Y eso nos creo que revela mucho de su pensamiento, de cómo él entiende pues los procesos sociales, y que es verdaderamente el pueblo el que tiene la mejor lectura de cómo están sucediendo las cosas en el país y de cuál será el mejor camino para garantizar la continuidad del proyecto de transformación, que en ningún momento puede significar un retroceso, sino que tiene que seguir profundizándose justamente en todas las áreas en las que en este sexenio pues ha costado avanzar. Creo que no solamente se debe de hablar de la presidencia de la República, sino que se debe de ganar distrito por distrito electoral del país para poder tener una mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que eso permita, independientemente de quién sea el candidato presidencial o la candidata, que puedan hacerse reformas suficientes a la ley, en este caso a la Constitución, y que se concreten todas las reformas constitucionales que no se pudieron dar en este sexenio, que fue la primera reforma energética, la electoral y, por supuesto, pues plantear una reforma mucho más profunda al Poder Judicial. Eso por mencionar un piso mínimo de lo que se debería hacer en el siguiente sexenio. Correcto, Alejandro. Lo que me lleva a preguntarme y a preguntarte también, plantearte aquí en esta mesa de análisis, en vivo y en directo, problemas familiares. Problemas familiares en torno a la historia de México. Tenemos a padres extraordinarios e hijos bastardos, en lo que se entiende la conceptualización de lo que es un bastardo. También tenemos hijos extraordinarios y padres que no fueron muy padres. Esto tanto en política como en periodismo. El sábado, Cuauhtémoc Cárdenas, que pudo haber ido al Zócalo, que yo creo que debió haber ido al Zócalo, a pesar de lo que pudo haber pasado, creo que su presencia iba a ser importante ahí. Fue al Monumento a la Revolución a dejarle una ofrenda floral a los restos de su papá. Y pudo haber quedado ahí,
pero veo los medios de comunicación y en ese momento, en ese día, pues fue a criticar la política energética del presidente López Obrador. Creo que tenemos el material. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adrián. Señor, en este momento, ¿qué se está haciendo mal en Pemex? O bueno, en el sector energético de México. Primero, mantener una política simplemente extractivista y no destinar los recursos, no destinar los hidrocarburos, principalmente la industria petroquímica. No se están modernizando las refinerías, que es indispensable modernizar o acelerar la modernización de las refinerías existentes y a partir de ahí disminuir la importación que estamos haciendo de combustibles. ¿Considera usted que esta nueva refinería de Dos Bocas es la solución? No sé si sea la solución cabal, pero sin duda va a contribuir. Desafortunadamente, pues está teniendo un costo mucho más alto de lo que se había presupuestado inicialmente, por lo menos 3 veces más de lo que se había pensado inicialmente. Claro, ¿qué le parece este aniversario, la celebración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y participará usted? Me parece que toda conmemoración de esta fecha es importante para nuestro país, y afirmar los principios de la soberanía de la nación, pues hasta ahí lo dejo. ¿Estará usted ahí? No. ¿No fue convocado? Se convocó a todo el mundo, yo tengo ya otros compromisos. Híjole, o sea, decir, y tú sabes muy bien lo que significa que alguien te diga Juan Nepomuceno, o sea, eso calienta, Jagui, calienta bastante, pero está a 3 escalones de que alguien, y merecidamente, le llame así a Alejandro, el niño que nació en Los Pinos, convertido hoy en el adulto mayor que es protagonista de su propia tragedia, en este ocaso de su carrera política. ¿Qué opinar, Alejandro? Creo que, como ya hemos comentado igual en otros espacios, al licenciado, al ingeniero Cárdenas, se le debe de pues, situar en su espacio que ha tenido en la historia por su contribución en su momento en las 2 oportunidades que tuvo para competir en la presidencia, en lo que esa participación significó para el avance democrático del país. Y nada más, hasta ahora creo que hace una semana justo vimos su reunión con Santiago Taboada, el alcalde de la Benito Juárez. Vimos que pues estuvieron por ahí en su casa conversando. Yo creo que debe de el ingeniero pues ahí considerar a quienes escucha, qué consejos ya debe tomar, pero pues como tú has dicho es una persona muy grande, con mucha experiencia, que sabe bien lo que hace, ¿no? Creo que pues la mirada en este caso la debemos poner de este lado a lo que en su momento ha significado su contribución, al respeto que siempre ha mantenido el presidente López Obrador, porque eso es algo que sin importar las opiniones del ingeniero Cárdenas, se ha mantenido siempre consecuente y congruente de parte del presidente López Obrador, el agradecimiento que él siempre va a tener por el espacio que le brindó el ingeniero Cárdenas y por la invitación que le da también a participar en el movimiento que en ese momento se estaba dando, pero pues a partir de eso no ha habido más que respeto, que un silencio incluso muy prudente en muchos casos y que también dice mucho esos silencios, y también pues menciones como la de ayer, ¿no? Que menciona el presidente para todos, no solamente para los aspirantes a la presidencia del 2024, sino para todas y todos, que no hay espacio para zigzaguear. No se puede estar en medio, hablar con unos, hablar con otros, y tratar de algún modo de quedar bien con ambos lados del espectro político. Es necesario tomar definiciones más en un momento como este y como en el que nos estamos acercando de la sucesión presidencial, y por ello creo que pues de alguna forma pues ha sido muy acertada esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Alejandro Torres, yo te agradezco mucho por estar aquí en Sin Máscaras y en los Reporteros MX, al pendiente de tus redes sociales, de tus comentarios, que como siempre es aquí todos los lunes a las 4 de la tarde con 45 minutos. Estimado, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Querido Manuel, pues te mando un abrazo, muchas gracias. Nos vemos por acá como cada lunes. Te agradezco mucho este espacio y poder saludar a toda la audiencia. Arrancamos una semana más y sin dudas con mucho ánimo, porque ya
casi se acerca la etapa final de la batalla maestra. Y pues nos vemos en Twitter como @Alejandro4T y en todas las redes sociales. Por ahí nos estamos leyendo y encontrando. Ánimo, estimado Alejandro. Seguimos esperando, por supuesto, a la maestra Delfina. Ojalá nos pueda regalar unas palabras, sobre todo en estos momentos tan cruciales para la elección en el Estado de México. Alejandro, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Es Alejandro Torres hablando con